ayer lo comenté yo, se va a presentar el libro de Facundo, de la leyenda a la historia, y el autor de este libro, Ramón Torres Molina, que está ahí en línea, y le vamos a preguntar algunos detalles de cómo se llega a escribir este libro, con qué intenciones y qué mensaje quería dejar el autor en la presentación o al escribir este libro. Ramón, José Luis te saluda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Mira, yo soy frustrado profesor de historia, ¿no? Pero conozco muchísimo de la historia argentina. Este libro, bueno, yo he leído mucho de la historia de La Rioja, lo de Bazán, de Bravo Tedín, del propio Víctor Robledo, pero esto es como una segunda parte de algo que vos ya escribiste en un tiempo, me parece haber leído. Exactamente, esto es una segunda edición ampliada. Ajá. Hace unos 20 años publiqué uno que se presentó también en la Biblioteca Mariano Moreno, Sí. que tenía el mismo título, pero que era una breve biografía de Facundo Quiroga. Claro. Y tenía como apéndice un texto mucho más extenso, que eran documentos del propio Facundo Quiroga. Entonces, ese era un resumen que yo había hecho sobre la base de la documentación que había consultado. Uh-huh. y excluía muchos hechos que son tomados por los historiadores como verídicos, como tales. Yo no los tocaba, pero tampoco los refutaba. Como se siguió, se continuó con muchos hechos que son erróneos. Me hice un compromiso de estudiar a fondo toda la documentación relacionada con Facundo Quiroga y básicamente el archivo, que hace 20 años había dificultades para su consulta, que ahora no existen, y consulté la totalidad del archivo, y eso me dio, además de establecer, desde mi punto de vista, la dimensión nacional de Facundo Quiroga, un gran general, un impulsor de la organización constitucional argentina, establecer ciertos hechos que eran aceptados por los textos de historia, no ya digo por Sarmiento. Sarmiento creó una leyenda, falsificó hechos, deformó hechos, inventó hechos, ¿no? Pero a partir de eso, los textos que reivindicaban a Quiroga en contra de esa idea creada por Sarmiento, siguieron incorporando datos que, en definitiva, el estudio que he realizado demuestran que no eran reales, ¿no? Entonces, tiene distintos niveles esto en 7 u 8 puntos modifica criterios aceptados hasta este momento por la historia argentina, por las historias de La Rioja, por los autores que han trabajado el tema. Seguro. A ver, para el riojano hablarle de Facundo no es una cuestión de muchos interrogantes, pero está bueno que se pueda leer y se pueda aprender cada día más, sobre todo de gente que tiene experiencia en el tema, como los escritores que te mencionaba al principio. 20:30 es la presentación en el día de hoy, ¿verdad, Ramón? 20:30 en el Tribunal Superior de Justicia. Uh-huh. ¿Ya el libro se puede conseguir en los distintos lugares? ¿Ya está a la venta? Contame un poquito de esto. El libro yo lo terminé de escribir a fines del 2019. Se iba a imprimir y la idea era presentarlo en La Rioja a más tardar en la semana de mayo del 20, pero quizá con anterioridad, y se produjo la pandemia y las dificultades de funcionamiento de editoriales e imprentas. Entonces insistí mucho a la editorial Continente, que es la que
lo ha impreso, en hacer una edición digital. Y a principios del 20 salió una edición digital que todavía se mantiene y que está en varias plataformas, ¿no? Y eso se puede conseguir de forma inmediata, en la edición digital. Uh-huh. Y también en el 20, a mediados del 20, cuando pudieron funcionar las imprentas, se hizo la impresión y se distribuyó en distintos lugares. Yo insistí mucho en que llegara a La Rioja y que llegaran muchos ejemplares, pero hubo ciertas dificultades por parte de la editorial y las librerías en el acceso del libro a La Rioja, ¿no? Uh-huh. Así que espero que eso se pueda superar y que esté a la difusión aquí en la provincia. Seguro. Para la gente que nos está escuchando, ¿quién es Ramón Torres Molina? Tengo entendido, bueno, me acuerdo de gobiernos peronistas en La Rioja, de tu padre, que ha sido ministro, y que, bueno, creo que también ha estado ligado a la justicia en un tiempo, pero ¿se puede presentar, amigo, para quienes no lo conocen? Tengo entendido que usted es hijo de riojanos, pero no es nacido en La Rioja, ¿verdad? Yo no soy nacido en La Rioja, he vivido en La Rioja, he terminado la escuela primaria en La Rioja. Ah, bien. Soy de familia riojana, he venido periódicamente a La Rioja cuando me ha sido posible, he venido más a la zona de Los Llanos, de donde es mi familia, de la zona de Milagro, que a la capital. Pero siempre he estado presente en la provincia, no solamente en este trabajo, sino en otros libros que he escrito, El federalismo del interior, uh-huh. La historia constitucional argentina, y he dado durante 37 años la materia de historia constitucional en la Facultad de Derecho de La Plata, incorporando temas riojanos. En el programa de historia constitucional figura las ideas constitucionales de Facundo Quiroga, claro, la coalición del norte y Tomás Brizuela, la resistencia de Ángel Vicente Peñalosa, todos esos temas figuran en el programa. Lo que me di cuenta, leyendo un poco de la historia del currículum a nivel de la cantidad de libros escritos, creo que tenés cerca de 10, 12 libros escritos. ¿Se puede decir, Ramón, que sos un apasionado de lo que es la historia entre unitarios y federales, esa tremenda lucha que hubo siempre, esa lucha de poder que hubo en la Argentina durante muchas décadas? Sí, me he dedicado en el campo de la historia, además de los textos jurídicos, políticos que he escrito, en el campo de la historia, básicamente a lo que llamo el federalismo del interior, ¿no? Uh-huh. que tiene como resultado la lucha entre unitarios y federales, pero eso es el tema que he estudiado. Lo he estudiado con documentos, lo he publicado en textos. Uh-huh. El resto de la historia argentina la he leído. A veces digo y decía en mis clases, bueno, este tema yo lo he leído, es de esta bibliografía, pero no es un tema que haya investigado. Uh-huh. Y eso es producto de la experiencia, que los temas que se investigan dan otras conclusiones, dan otros resultados. Es como una producción más propia, ¿no? Pero ojo, que también muchas veces al final de un libro vemos que podemos leer la bibliografía que el autor ha consultado, lo cual no está malo, pero la base de la tarea es la tarea del que escribió. Pero es cierto, ¿no? La investigación propia da otro resultado, como que tiene otro sabor, como que es autoría propia. No, y sobre todo en este caso de Facundo Quiroga, donde se modifican, y ahí lo cito yo, ¿no? Yo cito, todos los autores opinan tal cosa, ¿no? En algún tema. Y sin embargo, la documentación, la investigación demuestra otra cosa. Es producto de investigaciones muy detalladas. A veces uno se basa en otro autor que no ha verificado del todo las fuentes y sigue repitiendo algo que en realidad está equivocado.
Claro. Y esa es la investigación que intenté hacer. Y por último, amigo, ¿qué intenciones o qué mensaje querés dejar con este libro? Porque, a ver, La Rioja es una provincia muy rica, como la han sido todas aquellas que han tenido caudillos federales, que lucharon contra el unitarismo. Desde la época de nuestros diaguitas, nuestros cacanes o de nuestras fundaciones, La Rioja es una provincia que de historia tiene para escribir enciclopedias enteras, pero con este libro específicamente, y sobre todo por haberlo revivido después de aquella primera edición que recordamos al principio de la nota, ¿qué intenciones le pusiste y qué mensaje querés dejar con esto? Cuando hablamos de historia o estudiamos historia o difundimos historia, estamos mirando hacia adelante, ¿no? El pasado nos ayuda a la comprensión del presente. Quiroga fue un nacionalista, defendió los recursos naturales frente al extranjero en los minerales de Famatina, defendió la integridad territorial en el norte argentino cuando se temió y existió la posibilidad de la separación de Jujuy para incorporarse a Bolivia. Lo marcó muy bien Quiroga todo eso, y fue un impulsor de la organización constitucional del país. Entonces, esos son temas que se mantienen en vigencia. La soberanía es un valor que defendió Quiroga y que nosotros todavía tenemos que defender y que tenemos que darle vigencia. Hay una frase de Quiroga del 33 que pongo en los epígrafes del libro, en uno de los epígrafes del libro, que dice: a esto vienen estos gringos a la América, a saquearnos y a explotarnos. Y esa es una frase que tiene tremenda vigencia. Y una más, yo siempre al arrancar el programa hablo de efemérides, ¿no? Las cosas que pasaron un día como el de hoy, y hoy destacaba lo de el natalicio de Pugliese, la muerte de Leguizamo, la caída de Pablo Escobar y otros hechos. Y hoy es el día de que en el mundo, un día como el de hoy, termina la esclavitud. Y sé que entre tus libros tuviste varias páginas dedicadas a eso, a que La Rioja fue la primera provincia, y esto por ahí pocos lo saben, donde se abolió la esclavitud en tiempos antaños, ¿no, Ramón? Es exacto, porque en nuestro país a veces confunden el tema, dicen, se abolió la esclavitud en el 1813. Claro. Y eso no es exacto. La libertad de vientres no significó abolición de la esclavitud, sino progresiva extinción de la esclavitud. Claro. Por eso el artículo 15 de la Constitución Argentina, en 1853, establece: en la Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen, todavía había esclavos, recuperan su libertad con la jura de esta Constitución, ¿no? La esclavitud se abolió en 1853, pero La Rioja tiene el privilegio, eso no está conocido, y esto surge del propio archivo de Quiroga, de haber abolido la esclavitud para la población masculina en el año 1829, después de la batalla de la Tablada, donde se dicta una ley que se declara abolido, con muchas críticas al significado para la dignidad humana de lo que era la esclavitud, de todas las personas masculinas, los hombres que estaban sometidos a ese régimen, que debían incorporarse al ejército, la totalidad debía incorporarse al ejército y quedarían libres después de esta campaña. Y lo cierto es que después se le consulta a Quiroga, después de terminada la campaña, si quienes habían participado como personal de maestranza, en apoyo, ¿no?, esclavos que habían sido destinados a esa función, también debían obtener la libertad, y Quiroga dice que sí, era para la totalidad de los esclavos, claro, varones que se habían incorporado de cualquier manera al ejército, que eran todos.
Y pocos lo saben varones. eso. Pocos saben que aquí en No La se Rioja conoce. fueron los del primer paso. Ramón, suerte con la presentación. Yo incluso hace poco a mis compañeros, especialmente a mi compañero Vera Lince, nos regaló Teresita Flores, ¿no? Un libro Exacto. de cocina. Yo soy un fanático de la... Tengo en mi biblioteca, porque yo soy chapado a la antigua, más allá que tengo computadora, pero en mi biblioteca tengo muchos libros de La Rioja. Y te cuento una anécdota que espero que no me pase con tu libro, que espero que esté pronto para que lo pueda adquirir, comprarlo o encontrarme con él, porque me pasó con La Rioja Negra, el libro de Víctor Robledo, que hasta en la radio lo dije, y un día me manda un mensaje, Víctor, me dice, pasá por casa que te regalo un ejemplar de un libro que es sensacional. Espero que tengas toda la suerte del mundo con este libro, porque los que realmente amamos la historia y amamos La Rioja, nos encantaría tener el libro en nuestras manos para poder estudiarlo, para poder tenerlo y para poder atesorarlo. Así que suerte en la presentación, amigo. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día, Ramón. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias, querido. Ramón Molina Torres, o Torres Molina, ¿no? Ramón Torres Molina. Hoy, auditorio del Tribunal Superior de Justicia, se presenta el libro Facundo Quiroga, de la leyenda a la historia. Hoy estuvo antes en la radio y en el canal contando sus intenciones y